Entonces, con el avance de la asignatura, y hoy vamos a hablar del retardo de crecimiento intrauterino. El crecimiento intrauterino retardado se va a expresar a través del crecimiento embriofetal. Y se dice que este es normal cuando va a resultar una división y un crecimiento celular sin interferencias. Y de esta forma, el resultado final, o sea, el recién nacido, va a expresar totalmente el potencial genético, como expresa la imagen, ¿no? Todo el potencial genético se va a expresar en el momento del nacimiento, con un producto, con un peso adecuado para la edad gestacional. Su importancia radica en que tiene una mortalidad elevada, de aproximadamente 10 veces mayor de los recién nacidos de un crecimiento normal. Además que este feto con crecimiento intrauterino retardado puede sufrir sufrimiento fetal agudo y también puede provocar en el recién nacido presencia de hipoglicemia, infecciones, aspiración de líquido amniótico meconial, déficit psicomotor en un 20% y secuelas nerviosas si es que estos productos logran sobrevivir. Al crecimiento intrauterino retardado también se lo conoce con el nombre de niño de bajo peso para la fecha, feto subdesarrollado crónicamente, distrófico fetal, feto desnutrido crónicamente y feto con retardo en su crecimiento. Cualquiera de estas nomenclaturas hacen referencia a la misma patología. El crecimiento celular normal no es homogéneo, puesto que va a existir un crecimiento precoz que se caracteriza por el aumento del número de células y esto se va a caracterizar por el aumento de la síntesis de proteínas, de ADN y se presenta aproximadamente a la semana 16 de desarrollo. Luego tenemos una fase de enlentecimiento donde la división celular va a disminuir y aquí se va a asociar la hiperplasia y la hipertrofia, o sea, el número de células y el aumento del tamaño de las células. Aquí existe una síntesis de ADN lenta y se extiende desde la semana 16 hasta la semana 32. Y podemos apreciar que esta edad es muy importante, pues que a la semana 22 es el mayor potencial del crecimiento y el desarrollo cerebral. La fase final se va a caracterizar porque va a haber un agrandamiento de las células, una hipertrofia, donde el ADN ya no va a aumentar, sino va a aumentar la síntesis de proteínas y este se va a traducir por el aumento del peso neto del feto. Y es desde la 36 semana hasta que concluye el embarazo. Como podemos ver, el crecimiento celular tiene un crecimiento precoz, que es una fase hiperclásica a la semana 16. Tiene un crecimiento intermedio donde se asocia la hipertrofia y la hiperplasia celular y se extiende de la semana 16 a la semana 32 y tenemos una fase final del crecimiento que se extiende desde la semana 32 hasta que concluye el embarazo. ¿Cuál es el pico de crecimiento o el pico del crecimiento? Este ocurre aproximadamente alrededor de las 20 semanas del desarrollo, donde vamos a poder observar un mayor crecimiento en el peso y se va a extender hasta la semana 32, o perdón, 33, donde vamos a poder apreciar que el aumento de peso y el aumento del volumen del feto va a ser particularmente por el depósito de tejido graso. En el segundo y en el tercer trimestre va a haber un ligero descenso del número de mitosis, pero va a aumentar el depósito de agua y que van a aumentar el peso neto del feto en un 90%. Podemos tener como referencia esta escala que menciona que a las 20 semanas el peso del feto es aproximadamente de 500 gramos, a las 28 semanas de 1000 gramos, a las 38 semanas de 3000 gramos. Esto puede variar incluso según el lugar donde se habita, no es lo mismo el llano que el valle o que la altura, tampoco la raza.
y tampoco el grado de multiparidad de la paciente. Entonces, el peso se calcula aproximadamente desde la semana número 12 hasta la conclusión del embarazo. Vamos a definir al retardo de crecimiento intrauterino como la incapacidad del feto para alcanzar su potencial genético esperado para su crecimiento. Este se caracteriza porque existe una detección correcta de la oportunidad que ofrece el crecimiento fetal intrauterino. Podemos encontrar productos con retardo de crecimiento intrauterino con lesión cerebral, perinatal y sufrimiento fetal grave. Además, que va a presentar complicaciones importantes del sistema respiratorio. Hay que hacer una disquisición entre los términos pequeño para la edad gestacional y retardo de crecimiento intrauterino. Muchas veces se implica a la misma etiología, pero no son distintos, puesto que el retardo de crecimiento intrauterino va a hacer que el feto tarde en alcanzar su potencial de crecimiento y tenga un riesgo de morbilidad y de mortalidad perinatal adversa. Lo contrario sucede con el pequeño para la edad gestacional. Su nombre está indicando. Solamente es pequeño para la edad gestacional. Después se ha desarrollado en forma armónica en cuanto a su peso, a su talla y a sus perímetros anatómicos correspondientes. La AGO, el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, menciona que el peso estimado para considerar bajo peso para la edad gestacional es por debajo del percentilo 10. Entonces, todos los fetos que están por debajo del percentilo 10 pueden ser considerados como crecimiento intrauterino retardado o no pueden ser considerados como crecimiento intrauterino retardado, sino simplemente como pequeños con bajo peso para la edad gestacional. Y esto, como les decía, depende del momento del potencial genético de la fecundación. Un ejemplo, madre pequeña, padre pequeño, el feto también va a ser pequeño, pero el hecho de que sea pequeño no quiere decir que sea inmaduro y que tenga retardo de crecimiento intrauterino. Lo que mencionamos nosotros es que es pequeño, pero constitucionalmente, no que está bajo el tenor de un pequeño para la edad gestacional. Entonces, podemos diferenciar a través de estudios que nos permiten hacer el diagnóstico y la diferencia entre crecimiento intrauterino retardado y pequeño para la edad gestacional o bajo peso para la edad estimada. Podemos utilizar la ecografía Doppler y también podemos utilizar signos bioquímicos e histológicos que nos pueden hacer sospechar que estamos frente a un embarazo con un producto que tiene crecimiento intrauterino retardado. Existe un grupo pequeño que está por debajo del percentilo 10 y estos no presentan, como hemos mencionado, anomalías estructurales ni tampoco alteraciones en el líquido amniótico. Y sus resultados perinatales tienen las mismas características normales de un producto que ha alcanzado su potencial genético. Entonces, un pequeño para la edad gestacional puede observar algunos otros signos, como hipoxia y malnutrición crónica. Estos son los dos importantes signos clínicos que nos diferencian del pequeño para o el bajo peso para la edad gestacional y el crecimiento intrauterino retardado. Todo producto con crecimiento intrauterino retardado presenta hipoxia y malnutrición crónica. No así el pequeño para la edad gestacional. Las consecuencias de esta entidad son a corto plazo, como la morbilidad perinatal aumentada, sufrimiento fetal agudo, síndrome de aspiración del líquido amniótico meconial y convulsiones en las primeras 24 horas después del nacimiento asociado a sepsis e incluso muerte neonatal. A largo plazo también se han realizado estudios donde se ha podido evidenciar que varios productos
que han llegado a sobrevivir y han presentado, por ejemplo, déficit en cuanto a logros académicos a los 26 años con bajos logros profesionales. Entonces, ¿dónde radica la importancia? En que nosotros debemos hacer un diagnóstico temprano para realizar un tratamiento oportuno en el crecimiento intrauterino retardado. ¿Qué es lo que más necesita un producto con crecimiento intrauterino retardado? Es el oxígeno. Así vamos a tratar de paliar en cierta forma la hipoxia crónica que presenta ese producto y darle mejores oportunidades a largo plazo. También estos productos con crecimiento intrauterino retardado presentan hipertensión, hipercolesterolemia, diabetes y cardiopatía isquémica. Y también alteraciones metabólicas. ¿Dónde se fundamenta el momento del inicio del retardo del crecimiento intrauterino? En el momento de la fertilización, de la unión del óvulo con el espermatozoide. Ahí todos adquirimos nuestro potencial genético, que nos dice cuánto vamos a pesar, cuánto vamos a medir y si vamos a tener algunas enfermedades crónicas que ya se transmiten de forma hereditaria en el momento de la fecundación. Puede ser que nosotros no tengamos en el momento de la fecundación la predisposición a sufrir crecimiento intrauterino retardado, pero a medida que se desarrolla el embarazo, existen algunas noxas, algunos agentes nociológicos que nos van a llevar a la enfermedad del crecimiento intrauterino retardado. ¿Quiénes determinan esta situación? Son la madre, la placenta, que van a afectar al feto. Por ejemplo, en la madre, una hipertensión crónica que puede alterar la cantidad del flujo sanguíneo que aporta hacia la arteria uterina, hacia el lecho placentario y hacia el cordón umbilical, que se va a traducir con un déficit de aporte de oxígeno y nutrientes en el feto. O una anemia materna, que va a alterar la calidad de la sangre, ¿no? Porque no existen los suficientes glóbulos rojos para llevar el oxígeno hacia el feto. La placenta, un desprendimiento de placenta, calcificaciones placentarias o las alteraciones de la placenta que hemos llevado como una placenta previa, una placenta ácreta, íncreta o pércreta, una placenta fenestrada, subcenturiada, disminuyen su superficie de intercambio de oxígeno y nutrientes y esto va a afectar el aporte de nutrientes y oxígeno al feto que va a sufrir las consecuencias. Entonces, como les decía, puede ser que genéticamente no presente la predisposición a desarrollar crecimiento intrauterino retardado. Pero estos dos factores, materno y placentario, pueden ocasionar la presencia de crecimiento intrauterino retardado. Entonces, la genética está determinada en el momento de la fecundación, donde ya se determinan las características fenotípicas del feto y del recién nacido y del adulto. También existen factores que van a alterar el crecimiento normal del producto. Tenemos los factores ambientales, como vivir por encima de 3.000 metros de altura. Nosotros somos seres que necesitamos oxígeno dependientes, entonces sabemos que nuestra presión barométrica es menor que en el valle y en el llano. Por eso nuestras células no se hipertrofian más que las otras células a nivel del llano y del valle, por eso nuestra estatura es menor en comparación a ellos. Exposición a tóxicos como el plomo específicamente, y no nos olvidemos que nosotros vivimos en una ciudad minera y nunca se ha realizado un estudio de la contaminación por estos minerales. Y por supuesto las radiaciones, ¿no? Factores maternos que no son nutricionales. Por ejemplo, puede existir un déficit de la hormona del crecimiento que se produce en la placenta, que es la somatomamotropina. Entonces, esta no va a actuar de manera adecuada durante el desarrollo embriofetal. Factores nutricionales. En poblaciones crónicamente desnutridas, generalmente se presenta con mucha frecuencia el retardo de crecimiento intrauterino. Y ustedes se van a enfrentar con muchas pacientes que sufren crecimiento intrauterino retardado, porque nuestra población, en un 80% de las mujeres,
son crónicamente desnutridas. Los hábitos, malnutrición, no hay, tenemos varias compañeras que no se alimentan adecuadamente para cuidar su figura, pero en el momento del embarazo van a agotar sus pocas reservas y entonces no van a ser suficientes para el adecuado desarrollo del embrión feto. El consumo de tabaco a través de la nicotina que produce vasoconstricción y disminuye el flujo sanguíneo uteroplacentario. El alcohol asociado al síndrome alcohólico fetal. Los medicamentos como la warfarina, las tetraciclinas, van a provocar también crecimiento intrauterino retardado. Y también el consumo de drogas como la marihuana, la cocaína, etc. Todo se va a centrar también en los factores placentarios. Como decíamos, una disminución del flujo útero-placentario, calcificaciones, infartos placentarios, desprendimientos placentarios, alteraciones en el desarrollo de la placenta, como la placenta previa, placenta ácreta, íncreta, circunvalada, fenestrada. Anomalías uterinas, ¿no? Como el útero bicorne, el útero septado o útero didelfo, que disminuyen la superficie de implantación de la placenta. Y al disminuir la superficie de implantación de la placenta, también disminuyen la superficie de intercambio de oxígeno y de nutrientes. El embarazo múltiple, asociado al síndrome de hipertensión inducida por el embarazo. Ya de entrada, el embarazo múltiple no va a llegar al término por la sobredistensión de las fibras musculares del útero, pero tampoco ese útero alcanza para alojar la implantación de dos placentas y se puedan desarrollar normalmente. Entonces, las placentas de los embarazos gemelares tienen un diámetro menor, disminuyendo de esta forma la superficie de intercambio de oxígeno y de nutrientes. Y por ende, el síndrome de hipertensión inducida por el embarazo, que se caracteriza por la vasoconstricción generalizada. Va a llegar un poco aporte sanguíneo y en el aporte sanguíneo el oxígeno y los nutrientes hacia el feto. En cuanto a la clasificación del retardo de crecimiento intrauterino, tenemos varias clasificaciones. En primera instancia vamos a hablar del crecimiento intrauterino retardado tipo 1 y el crecimiento intrauterino retardado tipo 2. El crecimiento intrauterino retardado tipo 1 se va a caracterizar porque el agente nociológico se va a presentar ya en etapas tempranas del embarazo. Ya esta también se lo conoce como retardo de crecimiento intrauterino proporcionado o simétrico, o también llamado crónico. Aquí se va a alterar las tres medidas específicas del producto: el peso, la talla y el perímetro cefálico. Y a su vez, este tipo 1 se clasifica en dos subtipos: el simétrico constitucional, y cuando me habla de constitucional, no se olviden, ya está determinado genéticamente, y el simétrico no constitucional, que es secundario a un agente nosológico, particularmente las infecciones virales, el consumo de drogas o alteraciones en el número o en la estructura de los cromosomas, que se conoce como cromosomopatías. El crecimiento intrauterino retardado tipo 2 o agudo, también llamado desproporcionado o asimétrico. Este se va a presentar a partir de las 27 semanas de gestación. Y aquí se va a alterar solamente el peso del feto, no así la talla ni el perímetro cefálico. Por eso es asimétrico. Y este es simétrico porque se altera el peso, la talla y el perímetro cefálico. Y este es asimétrico porque solo se altera el peso, no así la talla ni el perímetro cefálico. Y también se va a dividir en dos subtipos: el subagudo, que se presenta entre las 27 y 34 semanas, y el agudo, que se presenta entre las 35 y 40 semanas. Algunos autores mencionan el crecimiento intrauterino retardado tipo 2. Este hace referencia a que
el feto va creciendo proporcionalmente con el peso, la talla y el perímetro cefálico adecuado. Pero de repente va a ir disminuyendo el peso. Puede deberse a una hipertensión inducida por el embarazo o puede ser constitucional. Otra clasificación hace referencia a 4 subtipos de retardo de crecimiento intrauterino. Tenemos el intrínseco, cuando la causa radica en el embrión feto desde el momento de la fecundación y hace referencia a trastornos cromosómicos. El crecimiento intrauterino retardado extrínseco. Esto va a excluir al feto y se va a asociar a una patología materna o a una patología placentaria como las que hemos mencionado anteriormente. Y tenemos el retardo de crecimiento intrauterino combinado, cuando coexiste tanto el intrínseco como el extrínseco. Y tenemos el idiopático, donde no podemos reconocer un aumento o un elemento causal que presente el crecimiento intrauterino retardado. Y dentro de este idiopático se puede asociar el de tipo 3. Para el diagnóstico debemos tomar en cuenta factores demográficos. Dentro de ellos tenemos la condición socioeconómica y educacional de la paciente. Algunas pacientes de clase social baja siempre tienen un bajo peso durante la gestación y se asocian a anemia, a procesos infecciones y a preeclampsia. Y como tienen condiciones económicas bajas, no tienen el suficiente dinero para comprar suplementos nutricionales que ayuden, primero, a mantener la constitución nutricional adecuada de la madre y también ayudar a desarrollar con micronutrientes, vitaminas, oligoelementos y minerales al desarrollo normal del feto. La raza es mucho más frecuente en la raza negra. La edad materna. Este retardo de crecimiento intrauterino se presenta con mayor frecuencia entre los 20 y 35 años. E incluso estudios realizados hacen referencia a que pacientes de 20 años para abajo tienen recién nacidos con pesos menores a 1.500 gramos. Se asocia también la paridad. Pacientes nulíparas y gran multíparas tienden a ser objeto de la presentación del retardo de crecimiento intrauterino. Y la talla baja, sobre todo una talla por debajo de 1,45 centímetros. Dentro de las enfermedades crónicas, podemos mencionar la hipertensión crónica, la anemia materna, la diabetes, que van a descompensar el normal desarrollo del embrión feto. Dentro de los antecedentes obstétricos, ya no se olviden, siempre cómo han concluido los anteriores embarazos. Entonces, si han concluido en retardo de crecimiento intrauterino, este también se puede volver a repetir. El embarazo múltiple, ya hemos mencionado. Primero, que la ciudadana solo está diseñada anatómica para fecundar y dar crecimiento a un solo feto. Ya la presencia de 2 fetos condicionar la presencia y la agencia del organismo materno de producir mayores nutrientes y mayor aporte de oxígeno, aparte de la explicación anatómica de las placentas que ya hemos dado. El intervalo intergenésico corto, menor a un año y medio, también condiciona la presencia de crecimiento intrauterino retardado, porque ese útero no se ha recuperado todavía en su totalidad del embarazo anterior. Baja ganancia de peso. Esto es normal encontrar en nuestro medio porque somos una población crónicamente desnutrida. Defectos congénitos. Ahí tenemos la trisomía 21 que hace referencia al síndrome de Down, la trisomía 13 al síndrome de Patau o la trisomía 18 al síndrome de Edwards. Hábitos tóxicos como el fumar, el consumir bebidas alcohólicas, drogas ilícitas como la marihuana, la cocaína, condicionan también un crecimiento intrauterino retardado. Ya hemos hablado
de vivir sobre 3.000 metros a nivel del mar. Y el estrés materno, ¿no? Que va a provocar también vasoconstricción y va a disminuir el flujo sanguíneo útero-placentario. Es importante fechar la edad gestacional, la fecha de última menstruación. Muchas pacientes no recuerdan, sobre todo las pacientes que son multíparas y provienen del área rural. Entonces, nosotros debemos tratar de buscar una fecha aproximada. No sé cuándo le ha venido su fecha de última menstruación. En carnaval, en época de siembra, de cosecha, de las fiestas patrias, de Navidad, para poder tener una idea de la fecha de última menstruación y tener un diagnóstico certero de crecimiento intrauterino retardado. Pues si nos confiamos, puede ser que estemos realmente frente a un retardo de crecimiento intrauterino retardado y a los 7 días ese producto se va a ubicar en el vientre materno. O lo contrario, en vano estamos tratando un embarazo normal pensando que se trata de un crecimiento intrauterino retardado. Si no tenemos la fecha de última menstruación, al igual que ayer, debemos echar mano de la ecografía. Antes de las 13 semanas, la longitud craniocaudal. Y a partir de las 17 semanas, los perímetros cefálico, la longitud del fémur y el diámetro biparietal me van a poder dar una fecha aproximada del embarazo y ver si se trata o no de un crecimiento intrauterino retardado. También a través de la ecografía, ayer mencionábamos, es importante conocer el grado de maduración placentaria, ¿no? Que hemos medido del grado 0 al grado 4, ya les he dicho qué tema tienen que repasar. ¿Por qué es importante? Y se va asociado a esta entidad de forma muy importante. Puede ser que el peso, imagínense, del feto sea 2000, bajo peso para la edad gestacional, pero la placenta me dice grado de maduración 3. Ojo, es pequeño, pero la placenta ya está madura. Entonces, el tamaño del feto no quiere decir que no esté maduro. Por eso tengo que asociar la maduración placentaria. O lo contrario, puede ser un feto con 3.500, tal vez un feto macrosómico, grande, pero la placenta me dice de maduración 2, no hay relación. Entonces, algo está pasando y eso me permite enfocar un mejor diagnóstico. No se olviden que el aporte de oxígeno y el diagnóstico de crecimiento intrauterino retardado va a delimitar el futuro del recién nacido, del ser humano. Diagnóstico. Entonces, fecha de última menstruación, ganancia de peso materno en el carnet perinatal base y la altura uterina. Muy importante, aplicando la regla de McDonald que ya conocemos. Entonces aquí tenemos la ganancia de peso materno. Generalmente tiene que estar entre el percentilo 90 y el percentilo 10. Ahora, si no podemos obtener en forma exacta la fecha de última menstruación y echamos mano de la ecografía, ya hemos visto qué parámetros vamos a utilizar. Si tenemos la fecha de última menstruación y la ecografía, podemos relacionar ambas. Y, por ejemplo, si tengo un embarazo de 30 semanas por fecha de última menstruación, por ecografía tiene que ser menos una semana o más una semana. ¿Qué quiere decir esto? Que la ecografía puede decirme 29 semanas o puede decirme 31 semanas. O sea, la fecha obtenida por última menstruación tiene que ser más o menos 7 para la ecografía. Les repito, 30 por ecografía puede ser 29 o 31 semanas. Estoy dentro de lo correcto. Si se va a cortar la señal, por favor, van a respirar un minuto hasta que les mande el otro enlace. Gracias. Entonces, tengo que estimar el peso y la edad fetal. La estimación del peso y la edad fetal, aparte de la altura uterina y la fecha de última menstruación, cuando yo ordeno la realización de la ecografía, siempre me va a dar el peso fetal. Y el peso fetal se va a basar en el perímetro cefálico
el diámetro biparietal, el perímetro abdominal y la longitud femoral. Esos datos incluidos en el ordenador del ecógrafo me van a dar el peso del feto y la edad gestacional. Yo eso debo relacionar con la clínica y la fecha de última menstruación para tener en conjunto el diagnóstico certero de crecimiento intrauterino retardado. Entonces, el gol estándar para el diagnóstico de crecimiento intrauterino retardado es el estudio ecográfico. Y ya hemos hablado de la placenta, grado de maduración de grano de 0 al 3. Cuando nosotros sospechamos de la presencia de un retardo de crecimiento intrauterino, ya clínicamente observamos a la mamá, ¿no? Viene con el tamaño de la pancita disminuida, entonces nosotros le decimos, ¿de cuántos meses está, señora? Ya estoy de 8 meses, pero a la clínica, a la altura uterina, la regla de McDonald es mucho menos. Entonces ya yo debo sospechar de un retardo de crecimiento intrauterino hasta que me demuestren lo contrario. Y debo realizar sí o sí la evaluación fetal para descartar, pues, que la ecografía Doppler, el perfil biofísico se adelantan una semana a la predicción del óbito fetal. O sea, cuando es patológico, la monitorización electrónica, el perfil biofísico, son patológicos, entonces ya me están avisando que ese feto probablemente se muera en el vientre materno 7 días después del examen. Por eso es importante realizar la evaluación del estado fetal. Para ello tenemos pruebas de evaluación crónica de la hipoxemia y la hipoxia y pruebas de evaluación aguda. Ahí tenemos la hipoxia intensa y la acidosis metabólica. La monitorización electrónica fetal. Esto lo vamos a hablar con más hincapié durante su práctica y esto sí o sí se presenta en todas las unidades donde se atiende pacientes obstétricas. Es similar al electrocardiograma, donde se puede utilizar desde las 28 semanas hasta la finalización del embarazo y también se puede utilizar en pacientes con embarazo múltiple o embarazo gemelar. Y ahí vamos a ver el test no estresante, donde solamente se evalúa a la paciente tal y cual ha llegado al consultorio o donde podemos estimular a que haya contracciones uterinas, ya eso se llama prueba estresante, para ver la tolerancia de la hipoxia del feto. Muchos productos toleran en forma excelente a la hipoxia y otros no. Entonces, pacientes que no toleran la hipoxia son candidatos a la realización de la cesárea. La ecografía Doppler, especialmente de la arteria umbilical, que nos permite medir el índice de pulsatilidad. Y como les decía, este si es patológico aparece una semana antes del óbito fetal. Entonces ya me sirve como predicción y pueda tomar una conducta adecuada. ¿Dónde sale, digamos, la disquisición? ¿Qué tal si es un embarazo de 34 semanas? ¿Le interrumpo? Y si le interrumpo, ¿qué tal si nace y se muere por síndrome de membrana hialina? Y si no le interrumpo y le doy más tiempo, pero voy a operar a otra paciente y a la media hora ya está orbitado. Pues tiene que hacer una evaluación conjunta entre la monitorización electrónica y el Doppler de la arteria umbilical, ¿no? Aquí podemos ver la alteración, miren, de la arteria umbilical con una sombra retroacústica. También se puede evaluar la evaluación de la arteria uterina en el Doppler color, que como hemos dicho nos informa de el flujo sanguíneo y la alteración que sufre el feto en cuanto a su estado de salud. Aparte de evaluar, ojo, para su conocimiento, la arteria umbilical, la arteria uterina, también se evalúa la arteria cerebral media. Y esta es mucho más específica. Se va a evaluar la arteria cerebral media del feto, que es 6 veces mayor específica que las anteriores y cuando está alterada me indica que debo realizar una cesárea en forma estable, ¿no? Ya de emergencia.
Y aquí veo, ¿no? El índice de pulsatilidad, mira, aquí está normal, pero aquí está alterado. Miren, el índice de la arteria cerebral media. Otro índice es el índice cerebroplacentario. ¿Qué cantidad de sangre llega a la placenta y qué cantidad de esa sangre va a llegar a la arteria cerebral media? Esta también es muy específica y me permite predecir el estado agudo del feto. También tengo el índice del ducto venoso, que me predice la muerte fetal, ojo, a corto plazo. Si este está alterado, indicación de cesárea de emergencia. También tengo el índice istmo-aórtico, ¿no? Que generalmente puede darme un tiempo mayor a los anteriores, pero mientras más espero, se deteriora el sistema nervioso. Por eso hay una morbilidad neurológica cuando se altera el índice istmo-aórtico. Luego tenemos el perfil biofísico fetal, que va a evaluar 5 elementos: la frecuencia cardíaca fetal, los movimientos respiratorios, los movimientos corporales, los movimientos de los miembros y el índice de líquido amniótico. Ojo, no hay un perfil biofísico que sea exacto, 10 sobre 10. Ningún feto, incluso en condiciones normales, llega a 10 sobre 10. Puede llegar a 7 sobre 10, 6 sobre 10. Ninguno, ojo, cuidado, lean, interpreten una ecografía, perfil biofísico 10 sobre 10. No, no existe. Siempre se altera alguno de estos 5 parámetros. Entonces voy a tener ahí un falso positivo. Factores predictivos que me alertan que ese feto se va a morir en el vientre materno. Índice cerebroplacentario alterado, índice de pulsatilidad alterado de las arterias uterinas, peso fetal estimado por debajo del percentilo 3, cardiotocografía, o sea, monitorización electrónica fetal alterado con presencia de desaceleraciones espontáneas y reducción de la variabilidad fetal. Esto vamos a avanzar sí o sí en su práctica. ¿Cómo voy a prevenir? Evitar el consumo de cigarrillos, cafeína, calmar la ansiedad de la paciente, porque el estrés también ya hemos dicho, el mecanismo por el cual condiciona la presencia de esta patología, mejorar el estado de nutrición materno y tratar la patología de base, como la hipertensión arterial crónica o la hipertensión inducida por el embarazo, la anemia crónica y la desnutrición materna. ¿Cómo escojo el momento de la interrupción del embarazo y la vía de conclusión del embarazo? Para esto debo trazar mi objetivo principal y es llegar a un equilibrio entre los riesgos de la conducta expectante, lo que les decía, muerte fetal intraútero, que me va a condicionar también, si es que entro de emergencia, secuelas por perfusión inadecuada y riesgos asociados a la prematuridad. Nosotros en obstetricia tenemos un adagio que dice, cuando estamos frente a esta situación, mejor es hacer algo afuera que nada adentro. ¿Qué quiero decir? Que si lo dejo en el vientre materno, se muere el feto, ya no voy a poder hacer nada. Lo único que voy a poder... Sí, doctor. Ya, continuamos entonces. Entonces, una vez que el producto se muere en el vientre materno, no voy a poder hacer nada más que llamar a mi abogado. Entonces, es preferible sacarlo, hacer algo afuera y darle otra oportunidad de entregar al neonatólogo para que pueda incluso realizar la intubación y conectarlo a un respirador mecánico para que pueda salir adelante ese producto. Terapia. Reposo en cama. El reposo en cama va a disminuir el flujo sanguíneo periférico, va a aumentar la circulación útero-placentaria y va a mejorar el crecimiento fetal por mayor aporte de oxígeno
y nutrientes. Entonces, reposo en cama y decúbito lateral izquierdo, la primera medida. Con esto, ¿qué estoy queriendo decir? Que todo retardo de crecimiento intrauterino tiene que internarse. Cuidado que cuando ustedes estén haciendo su internado, le manden a su casa, vuelva 3 días, mi feto no se mueve. Traten de buscar latido y está muerto. Entonces, ¿qué les espera? Chonchocoro. Suplemento nutricional materno. Entonces, debo a toda paciente en nuestro medio considerada que el 80% es desnutrida, dar suplementos nutricionales. Bueno, lamentablemente lo único que tenemos son multivitaminas y ácido fólico más sulfato ferroso que les da el SUS. Pero si existe la posibilidad de que se compren, ustedes pueden darles por sus nombres comerciales, ¿no? Gestavid, Regental prenatal, o también aconsejar el consumo de varios hidratos de carbono y frutas, cereales que permitan el normal desarrollo y el mantenimiento de las sustancias nutritivas en el organismo materno. El aporte de oxígeno. El aporte de oxígeno es muy importante porque hemos dicho que estos productos sufren hipoxia crónica y nosotros somos seres vivos oxígeno dependiente. Necesitamos sí o sí el oxígeno para varias funciones, oxidorreducción, para activar el ciclo de Krebs, para todo ese tipo de funciones bioquímicas a nivel celular. Aspirina. ¿Por qué damos la aspirina? La aspirina va a disminuir la producción del tromboxano A2. ¿Y cuál es la función del tromboxano A2? Producir vasoconstricción. Entonces, al disminuir el tromboxano A2, se va a aumentar el nivel de la prostaciclina 12 o prostaglandina 12. ¿Y qué va a provocar esto? Vasodilatación, garantizando de esta forma el mayor flujo sanguíneo útero-placentario. Betamiméticos o tocolíticos. ¿Cuál es su función? Vasodilatación directa sobre las arterias uterinas y aumentar la perfusión útero-placentaria, ¿no? A nivel ya más específico, van a activar al adenilato ciclasa. Este va a producir una relajación del músculo del útero y también va a disminuir la resistencia vascular del útero, aumentando el flujo sanguíneo útero-placentario. Y ya sabemos la inducción a la madurez pulmonar, ¿no? Con retardo de crecimiento intrauterino, dexametasona o betametasona. Existen teorías que manejan que los productos que sufren, así es la palabra, es que sufren retardo de crecimiento intrauterino y también sufren hipertensión inducida por el embarazo, maduran rápidamente por la situación del estrés que produce adenocorticotropina. Y esta adenocorticotropina endógenamente hace que los neumocitos tipo 2 aceleren la producción de surfactante pulmonar. Conducta. Sin causa infecciosa y genética, debo ver el peso fetal para ver si se encuentra entre el percentilo 3 y 10. Ojo, debajo o igual al percentilo 3, interrupción inmediata. Debo solicitar estudio Doppler para ver lo que hemos mencionado. Índice de la arteria cerebral media, de la arteria umbilical, cerebroplacentaria y de la arteria uterina. Si me permite, y estos estudios, como menciona acá, son normales, la evaluación puede ser, según el resultado, incluso cada 3 días, cada semana o cada 2 semanas. Por lo menos llegar hasta la semana 36. Es mucho, ya la semana 40, ¿no? Ningún retardo llega hasta las 40 semanas, aunque es el objetivo principal. En el crecimiento intrauterino retardado, estadio 1, con producto que es gravemente pequeño y tiene insuficiencia placentaria leve, y el percentilo del crecimiento está a nivel de 3, y el Doppler se encuentra alterado, debo evaluar
cada 3 días o cada semana. Y debo inducir que ese embarazo llegue aproximadamente hasta las 37 semanas como límite máximo. En el estadio 2, cuando la insuficiencia placentaria es grave y el pequeño también, y el estudio Doppler está alterado, debo realizar la evaluación 2 veces por semana, como mínimo, y realizar cesárea electiva a las 34 semanas. O sea, no me permite más, debo interrumpir a las 34 semanas. En el estadio 3, la situación del feto, como podemos apreciar, se va complicando cada vez más y la evaluación es cada día o cada 48 horas. Y la cesárea debe realizarse a las 30 semanas. No debo dejar pasar las 30 semanas. No se olviden, estos estudios me hacen la predicción de muerte fetal 7 días después de evaluado a través del examen. Y ya en el estadio 4 está ya completamente deteriorado el estado de salud fetal, incluso hay alto riesgo de muerte y la evaluación se realiza cada 12 a 24 horas. Y la cesárea electiva se realiza, esto está mal, entre la semana 26 y 28, pero ojo, este producto tendrá la capacidad necesaria sus pulmones a través de los neumocitos tipo 2 de producir surfactante pulmonar. No, pronóstico reservado. Bueno, a manera de colación, aquí les presento un caso clínico. Vamos a ir a lo más importante, a los diagnósticos. Miren, embarazo de 38 semanas por FUM, embarazo de 28 semanas por altura uterina y embarazo de 32 semanas por ecografía. Lo que les decía, estos 3 parámetros tengo que tomar en cuenta. Fecha de última menstruación, altura uterina asociada a las reglas de McDonald y la ecografía. Miren la diferencia, 10 semanas, aquí 6 semanas. Cuando hemos dicho la diferencia entre la ecografía y la fecha de última menstruación debe ser de 1 semana. Diagnóstico, crecimiento intrauterino retardado, oligohidramnio severo, seguro por clínica y según digesta nulípara y alto riesgo obstétrico. Conducta, monitorización materno-fetal, maduración pulmonar y laboratorios de emergencia. Miren la curva de crecimiento de la altura uterina de esta paciente, por debajo del percentilo 10. Entonces, esto es parte de la historia clínica perinatal base, que también es un componente de su práctica. Miren, ya me hace sospechar, ¿no? Crecimiento intrauterino retardado. La ganancia de peso materno, miren, entre el percentilo 25 y el percentilo 10. Ya está en la zona roja. Relación entre las ecografías y la fecha de última menstruación. Esto es importante y no es de especialidad, sino es de conocimiento básico que ustedes tienen que saber. Estaba yendo todo bien. Por FUM 7 semanas, por ecografía 6 semanas, lo que decía la literatura. Ya a partir de las 14 semanas por FUM, por ecografía ya varía 12 semanas, 14 días de diferencia. Seguimos evaluando. Por FUM 18, por ecografía 16, ya está alterado. 31 por FUM, 29 por ecografía. Y miren, el diámetro biparietal se va a alterar, que normalmente es de 83 a 84 para 31 semanas, estaba 76. Y la longitud femoral, que normalmente es de 59 a 62, estaba 48 milímetros. Y el índice de líquido amniótico, miren, 153, cuando para esta edad gestacional debería estar entre 1000 y 2000, o perdón, entre 100 y 230 ml. Realizamos la flujometría Doppler, esta es la comparación, miren la alteración. Seguimos con la correlación, miren aquí hay 38 semanas por FUM y por ecografía 32. Se altera el diámetro biparietal, normalmente 97 a 98, aquí está 94.
Y miren en esta ecografía 3D. No existe líquido amniótico. La cabeza del producto está en relación directa con la cara anterior del útero. Y vemos el índice de la arteria cerebral media, el índice de pulsatilidad, que se ve alterado, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los diagnósticos a los cuales vamos a llegar a través del perfil biofísico fetal? El resultado va a ser 4/10, porque está alterado la actividad cardíaca, los movimientos respiratorios, los movimientos corporales, los movimientos de las extremidades y el índice de líquido amniótico, que debería ser de 90 a 240, está en 85. Entonces, miren, no hay líquido amniótico y el cordón umbilical está siendo comprimido por la cabeza fetal y la pared uterina, ¿no? Miren acá. Los diagnósticos ecográficos son embarazo de 32 semanas, crecimiento intrauterino retardado, oligohidramnios severa y signos de precentralización fetal. Precentralización fetal hace referencia a que la alteración del crecimiento intrauterino retardado no es propia del feto, no es intrínseca, sino es extrínseca. En este caso va a estar alterado la arteria umbilical. Miren, aquí el factor de riesgo para la presentación del crecimiento intrauterino retardado ha sido la excesiva torsión del cordón umbilical sobre su propio eje. Aproximadamente ha dado este cordón umbilical que medía 90 centímetros, 113 vueltas sobre su propio eje. Y al girar en forma excesiva ha provocado nudos verdaderos que han disminuido el flujo sanguíneo útero-placentario. Entonces, los diagnósticos postquirúrgicos, retardo de crecimiento intrauterino tipo 2 o asimétrico, oligohidramnios, distocia funicular y embarazo de 38 semanas por capuz. Ustedes ya saben sacar el examen físico del recién nacido que les da el capuz. Y miren, su peso, 1850 gramos, retardo de crecimiento intrauterino confirmado, ¿no? Y la talla y el peso también se encuentran alterados. Ya. Si tienen alguna pregunta. Atentos a la lista, por favor. Álvaro.